¿Sabías que en la historia han existido animales que fueron llevados a juicio por cometer crímenes? Sí, como lo oyes. Desde toros acusados de acabar con una persona hasta perros en tribunales, la justicia ha tenido momentos muy curiosos. En este video, vamos a explorar algunos de los casos más sorprendentes y bizarros en los que animales fueron juzgados por sus supuestos delitos. ¿Te imaginas qué podría haber hecho una burra para enfrentar la justicia? Quédate con nosotros para descubrirlo. Te prometo que te vas a sorprender. Pero antes, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. Número 1. Vandalismo de termitas. Nuestro primer caso nos lleva a la exótica y húmeda selva brasileña del siglo XVIII. Imagina la escena. Los portugueses han invadido Brasil y en 1713 surge un peculiar problema que llevaría a un juicio insólito. Un enjambre de termitas fue acusado de vandalismo. Sí, vandalismo. Las pequeñas y laboriosas termitas habían causado estragos en varias edificaciones importantes, destruyendo madera y causando daños significativos. La situación llegó a tal punto que las autoridades portuguesas decidieron llevar a estas criaturas al tribunal, acusándolas formalmente de sus crímenes. En un juicio que podríamos considerar surrealista hoy en día, las termitas fueron representadas por un abogado designado que intentó defenderlas, argumentando que solo estaban siguiendo su instinto natural. Por supuesto, las termitas no podían defenderse por sí mismas, pero el proceso judicial siguió adelante. Finalmente, la sentencia ordenó la expulsión de las termitas de la zona afectada, aunque no está muy claro cómo esperaban que las termitas obedecieran tal mandato. Número 2. El toro criminal. Ahora viajamos al corazón de la Francia medieval, en el año 1314. En una pequeña aldea, la tranquilidad se vio interrumpida por un trágico y curioso suceso que terminaría en un juicio sin precedentes. Un robusto toro, normalmente apacible, escapó de su granja y en un infortunado encuentro, golpeó a un hombre con sus cuernos de manera tan violenta que acabó con su vida. La comunidad, conmocionada y buscando justicia, decidió llevar al toro a juicio por homicidio. En este extraño tribunal, el toro fue acusado formalmente de asesinato. Al igual que en el caso de las termitas, el toro no podía defenderse, pero las autoridades insistieron en seguir el proceso judicial. Los jueces y aldeanos debatieron sobre la culpabilidad del animal, considerando si su acto había sido intencional o simplemente un resultado de su naturaleza instintiva. Finalmente, en un veredicto que hoy nos parecería increíble, el toro fue declarado culpable. La sentencia: ejecución. El toro fue sacrificado como castigo por su crimen, un acto que reflejaba las costumbres y creencias de la época sobre justicia y retribución. Número 3. El mono espía. Nuestro siguiente caso nos transporta a principios del siglo XIX, en plena era de las guerras napoleónicas. En medio del caos y la desconfianza que caracterizaba estos tiempos, ocurrió un incidente que terminó en un juicio muy insólito. Un barco francés naufragó cerca de la costa inglesa, y entre los restos, los aldeanos encontraron un sobreviviente muy peculiar, un mono vestido con el uniforme de las fuerzas francesas. En medio de la confusión y el miedo a posibles tácticas de espionaje, los ingleses tomaron una decisión sorprendente: juzgar al mono como espía. Los aldeanos, muchos de los cuales nunca habían visto un francés de cerca, y menos un mono uniformado, interpretaron la presencia del animal como una estratagema del enemigo. En un juicio que parece sacado de un relato de ficción, el mono fue llevado ante un tribunal, acusado de ser un espía francés. A pesar de la evidente imposibilidad de que el mono entendiera las acusaciones o pudiera defenderse, el juicio siguió adelante. La historia cuenta que el mono fue encontrado culpable de espionaje y en una sentencia que refleja la paranoia y el humor oscuro de la época, fue condenado a muerte. Este caso es uno de los ejemplos más extraños de cómo la guerra y el miedo pueden llevar a situaciones absolutamente surrealistas. Pero aún no hemos terminado. Hay más historias increíbles de animales que fueron juzgados por sus supuestos crímenes. Acompáñanos para descubrir el siguiente caso sorprendente. Número 4. Perro enjaulado. Nuestro próximo caso nos lleva a un pequeño pueblo en el año 1712, donde un perro se convirtió en el protagonista de un juicio que hoy nos resultaría increíble. Un percusionista local tenía un fiel compañero canino que, un día, mordió en la pierna a un concejal del pueblo. El incidente, que podría haberse resuelto con una simple reprimenda, tomó un giro inesperado cuando las autoridades decidieron llevar al perro a juicio por su comportamiento agresivo. En un tribunal lleno de curiosos, el perro fue acusado formalmente de agresión. Los testigos narraron el ataque, mientras que el percusionista intentaba defender a su mascota, alegando que solo actuó por instinto, probablemente asustado o protegiendo a su dueño. Sin embargo, el tribunal no mostró clemencia.
En un veredicto que hoy en día parecería excesivo, el perro fue condenado a 1 año de prisión. Su celda, una jaula especialmente construida para su confinamiento. Durante ese año, el perro permaneció encerrado, cumpliendo su sentencia como si fuera un criminal humano. Número 5. La burra inocente. Este caso nos lleva a la pintoresca ciudad de Vanbrés en el año 1750, donde una burra se vio envuelta en un juicio que raya en lo absurdo. La historia comienza con un hombre acusado de un crimen moral. En un giro inesperado, se alegó que la burra había seducido al hombre y la justicia de la época, en su afán por mantener el orden moral, decidió juzgar también al animal. En un juicio lleno de expectación, la burra fue acusada de un crimen que hoy nos parecería ridículo. Sin embargo, en ese tiempo, la comunidad estaba dispuesta a seguir adelante con el proceso judicial. Se presentaron testimonios y evidencias para determinar la culpabilidad del animal. La situación dio un giro inesperado cuando el cura de la ciudad intervino en la defensa de la burra. El sacerdote presentó un certificado que acreditaba el buen carácter del animal, argumentando que la burra siempre había sido dócil y trabajadora, y que no era capaz de cometer el crimen del que se le acusaba. Gracias al testimonio del cura y al certificado, la burra fue absuelta de todos los cargos. Este caso no solo muestra la influencia de las autoridades religiosas en la justicia de la época, sino también cómo, en ocasiones, la razón y el sentido común prevalecían, incluso en los juicios más extraños. Número 6. Orden de expulsión a ratas. Para nuestro último y peculiar caso, viajamos al siglo XIX, una época en la que la creatividad en la justicia no tenía límites. En este periodo, algunas comunidades desarrollaron un método insólito para lidiar con un problema común: las ratas. En ciertos pueblos, las ratas eran vistas no solo como plagas, sino también como invasoras a las que había que enfrentar con algo más que trampas y venenos. Así nació una práctica curiosa. Las autoridades locales redactaban cartas de expulsión dirigidas a las ratas, exigiéndoles que abandonaran las casas y propiedades humanas. Y estas cartas no eran meros formalismos, se tomaban muy en serio, escribiendo en un lenguaje formal y ceremonial. Para asegurarse de que las ratas recibieran el mensaje, las cartas se impregnaban con grasa o comida, atrayendo a los roedores hacia el texto. La idea era que, al ser atraídas por el olor, las ratas mordiscaran las cartas, y de algún modo se entendiera que estaban leyendo la orden de expulsión. Aunque pueda parecer una práctica absurda hoy en día, en aquella época se combinaban creencias mágicas y jurídicas, y este método se consideraba una forma simbólica de combatir la plaga. La esperanza era que las ratas, al leer la carta, entendieran que no eran bienvenidas y se marcharan. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los juicios más insólitos y fascinantes de la historia, donde los animales fueron los acusados. Desde termitas y toros hasta monos y ratas, hemos visto cómo la justicia humana intentó, a su manera, lidiar con la naturaleza de formas que hoy nos resultarían increíbles. Si te han gustado estas historias y te has sorprendido tanto como nosotros, no olvides darle un like a este video. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote contenido fascinante. También, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de curiosidades y hechos sorprendentes. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la justicia. Nos vemos en el próximo video.